En mi adolescencia, mis mejores amigas eran Julieta, Camila, Natalia y yo. Éramos inseparables, no solo en el colegio, sino también fuera de él. Pasábamos el tiempo juntas, estudiábamos en grupo y, sobre todo, nos reuníamos en la casa de Julieta, el punto de encuentro más conveniente para todas. Julieta vivía con su madre, su hermana, su sobrina y su abuela en una casa de 3 pisos. Ellas ocupaban el segundo nivel, mientras que el primero estaba arrendado y el tercero cumplía la función de terraza. Una mañana, durante el recreo, Julieta nos llamó con urgencia. Su rostro reflejaba inquietud y algo más, miedo. Nos sentamos en círculo en la zona verde del colegio y ella comenzó a hablarnos en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Desde hace varias noches, algo extraño me ha estado pasando. Nos miramos entre nosotras, expectantes. Julieta nos contó que últimamente no podía conciliar el sueño. Se quedaba despierta en su habitación, dando vueltas en la cama sin poder descansar. Una de esas noches, la sed la obligó a salir de su cuarto y dirigirse a la sala comedor, donde la familia tenía un pequeño refrigerador con bebidas frías. El silencio en la casa era absoluto. No quería hacer ruido y despertar a su madre o a su abuela, así que caminó con cuidado. Abrió el refrigerador, sacó su termo con agua y comenzó a beber de pie justo frente al aparato. Entonces lo vio. Por el rabillo del ojo, en la penumbra de la sala, algo llamó su atención. Bajo la tenue luz del alumbrado público que entraba por la ventana, pudo distinguir una figura blanca, inmóvil. Giró el rostro lentamente y ahí estaba, a unos metros de ella, en medio de la sala, había una niña. Era pequeña, de no más de 1 metro de altura. Llevaba puesto un pijama de tonalidad clara, blanco y detalles rosados. Su cabello largo estaba recogido en una trenza desordenada, con mechones pegados a su frente, como si estuviera sudando. Julieta se quedó helada. Su mirada se cruzó con la de la niña por unos segundos, pero fue suficiente. Una sensación primitiva de terror se apoderó de ella. Era el miedo profundo de una presa al encontrarse con su depredador. Sin pensarlo, soltó el termo, dejando que el agua se derramara sobre el suelo, y corrió de vuelta a su habitación. Cerró la puerta con fuerza y se metió bajo las cobijas, como si éstas fueran un escudo contra lo que acababa de ver. Esperó. Nada. Nadie en su casa se despertó por el ruido. Ni su madre, ni su abuela, ni su hermana. Todo siguió en el más absoluto silencio. A la mañana siguiente intentó convencerse de que tal vez su mente le había jugado una mala pasada, que su sobrina, la única niña en la casa, había salido de su cuarto en la noche y ella simplemente la había confundido con algo más. Pero la duda la carcomía. Cuando todos estaban despiertos, Julieta le preguntó a su hermana por el pijama blanco con rosa de su sobrina. ¿Qué pijama? Su hermana frunció el ceño. Sacó del armario el único pijama con esos colores que su hija tenía. No era el mismo. El pijama de la niña que Julieta vio en la sala era una batola de manga corta con detalles rosados, pero el de su sobrina era completamente diferente. Un conjunto de pantalón y buzo de manga larga,
de un rosa intenso con bordes blancos y un dibujo de un oso en el centro. Julieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía haber sido su sobrina. Entonces, ¿qué demonios había visto esa noche? Nos quedamos en silencio. Un escalofrío recorrió nuestros cuerpos cuando Julieta terminó su relato. Natalia, con los ojos bien abiertos y las manos temblorosas, le recriminó por no haberle contado antes a su familia. Camila, con una expresión seria, le preguntó si había pasado por algo más recientemente. Julieta, después de un instante de duda, asintió. Desde esa noche, Susurró. no he vuelto a entrar a la sala después de que anochece, ni sola ni acompañada. Pero hubo una vez, hace 2 noches. Hizo una pausa. Su respiración era más pesada. Nos miró a cada una con esa expresión que solo tiene alguien que no quiere recordar, pero que no puede evitarlo. Una noche, Continuó. no pude aguantar más. Mi vejiga me obligó a salir de mi habitación para ir al baño. Hizo una pausa más larga esta vez, como si reviviera el momento. El baño está justo al lado de la sala y hay una ventana pequeña que conecta el pasillo con la sala. Desde ahí se puede ver todo. Nos estremecimos. La sola idea de pasar por ese lugar nos pareció aterradora, pero Julieta no tenía otra opción. Caminé en completo silencio, Siguió. con la luz de mi cuarto encendida, dejando la puerta abierta por si tenía que volver corriendo. Cerré los ojos casi por completo. No quería ver, no quería sentir, no quería saber. Hizo una pausa. Su garganta se movió cuando tragó saliva. Entré al baño y lo logré. Estaba a salvo. Pero lo peor estaba por venir. Cuando terminé, al lavarme las manos, mi mente ya estaba en la salida, en la ventana. No quería mirar. No debía mirar. Nos tomó de las manos. Su piel estaba fría. Di un paso hacia la puerta y lo escuché. Su voz se quebró. Era un sonido sutil pero claro, como cuando alguien rasga suavemente un vidrio con las uñas. Un tamborileo insistente, agudo. Nos estremecimos. No sé en qué momento lo hice, pero miré. Julieta dejó caer la cabeza entre sus manos. Estaba ahí. La imagen que nos describió nos hizo contener la respiración. La niña tenía el rostro y las manos pegadas al vidrio. La piel pálida se le aplastaba contra el cristal. No había distancia entre ellas. Sus ojos estaban tan cerca del vidrio que parecían viscos. ¿Y sus dedos? Murmuró Julieta. Sus dedos tamborileaban en la ventana, una y otra vez. Hubo un largo silencio. Nos miró con una expresión indescriptible. Lo peor fue que juraría que me sonrió. Su voz tembló. No sé cómo llegué a mi habitación, pero cuando cerré la puerta, cuando me metí bajo las cobijas, esa sonrisa estaba en mi mente. Nos miró de nuevo y esta vez su expresión era otra. Me sentí burlada, Susurró. como si hubiera caído en una trampa, como
como si esa cosa supiera algo que yo no. Un nudo de tensión se formó entre nosotras. Para ese entonces ya no era solo Natalia quien estaba completamente aterrada. Incluso Camila, la más valiente de todas nosotras, había perdido su semblante confiado. Su expresión de incredulidad hablaba por sí sola. Yo, por mi parte, estaba atrapada en una encrucijada entre el miedo y la fascinación. No podía decir que no estaba asustada, pero el hecho de no estar viviéndolo en carne propia me permitía mantener una frágil compostura. Aún así, lo que más me desconcertaba no era la historia en sí, sino la resistencia de Julieta. ¿Cómo había logrado soportar todo eso sin decirle nada a su familia? ¿Cómo podía seguir habitando esa casa con aquella presencia rondando entre las sombras? El recreo terminó y regresamos al salón de clases con la mente aún atrapada en lo que acabábamos de escuchar. Nos esperaban 4 horas largas antes de poder marcharnos a casa, pero la sensación de inquietud no nos abandonó en ningún momento. Cada tanto, nuestras miradas se cruzaban, compartiendo un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Los días pasaron y, en la clase de metodología de proyectos, nos asignaron la tarea de desarrollar el marco teórico para nuestra investigación de grado. Como era costumbre, acordamos reunirnos en casa de Julieta para adelantar el trabajo esa misma tarde. Al salir del colegio, decidimos hacer una pequeña parada para comprar algo de comer. Entre risas, escogimos helado y galletas, intentando convencernos inconscientemente de que sería una tarde como cualquier otra. Cuando llegamos a casa de Julieta, su abuelita nos recibió con la calidez de siempre. Nos conocía desde hacía años y, en cierto modo, era una abuelita para todas nosotras. Nos saludó con ternura y nos ofreció almuerzo, gesto que aceptamos sin dudar. Pasamos al comedor y nos acomodamos en la mesa entre conversaciones triviales y comentarios sueltos. Fue entonces cuando lo noté. Julieta tenía la mirada perdida en el tiempo y el espacio, fija en un punto más allá del comedor. Sus ojos estaban clavados en la sala, en ese mismo lugar donde había visto a la niña. En ese instante comprendí lo que pasaba por su cabeza. Una punzada de ansiedad recorrió mi cuerpo y, casi sin pensarlo, extendí mi mano y tomé la suya. La apreté suavemente, en un intento mudo de transmitirle apoyo. Julieta parpadeó y giró su rostro hacia mí. Su expresión era una mezcla de agradecimiento y angustia, como si el simple hecho de estar ahí fuera un peso insoportable. Yo lo entendía, claro que lo entendía. Fue en ese momento cuando un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, fui consciente del lugar en el que nos encontrábamos, de las paredes que nos rodeaban, de la luz que entraba a través de las ventanas, de la puerta que conducía a la sala, de la historia de Julieta y de la presencia que habitaba aquella casa. Tragué saliva y volví la vista hacia mi plato, tratando de alejar los pensamientos oscuros que empezaban a invadir mi mente. Solo esperaba que nada malo sucediera ese día. Terminamos de almorzar, lavamos nuestros platos y cubiertos y nos dirigimos a la habitación de Julieta. Ahí, como siempre, nos acomodamos alrededor de su mesa de trabajo, listas para concentrarnos en la investigación. Sin embargo, la sensación de inquietud se mantenía latente. Fue en ese momento cuando la abuela de Julieta tocó la puerta y asomó su cabeza para decirnos que se iba a recoger a la sobrina de Julieta del colegio y que regresaría en un rato. Nos despedimos con normalidad.
Pero en cuanto su figura desapareció por la puerta principal, la conciencia de nuestra soledad se hizo presente como una sombra tensa e ineludible. La casa estaba vacía. No había nadie. Nos miramos entre nosotras y fue Camila quien rompió el silencio con una advertencia sensata. Debíamos concentrarnos. Lo intentamos y por un rato funcionó. Más de media hora de tranquilidad pasó antes de que algo irrumpiera ese frágil equilibrio. Unos golpecitos, débiles pero claros, provenían de la ventana de la habitación. Giramos nuestros rostros al unísono en aquella dirección y luego miramos a Julieta. Ella frunció el ceño y, con voz firme, le pidió a Camila que la acompañara. Camila, sin dudarlo, se levantó y corrió la cortina. Nada, no había nada. Pero el silencio que siguió no fue un alivio. De repente, golpes más fuertes, insistentes, ahora venían desde la pared contigua. ¿Quién duerme ahí?, pregunté. Julieta me miró con expresión sombría. Nadie. Esa habitación está vacía. Solo la usa mi papá cuando viene de visita. Pero eso casi nunca sucede. Las posibilidades comenzaron a arremolinarse en mi mente. ¿Alguien había entrado? ¿Era la sobrina de Julieta jugando una broma? Pero algo no cuadraba. Camila se desesperó y decidió salir a revisar. Natalia le rogó que no lo hiciera, pero ella no dudó. Salió y dejó la puerta entreabierta. Los segundos se volvieron eternos hasta que regresó, con el rostro confundido. No hay nadie, dijo. Revisé la otra habitación y está vacía. También la de la sobrina de Julieta. Nadie. Mientras hablaba, Julieta notó algo detrás de ella. La puerta de entrada a la sala, que antes estaba cerrada, ahora estaba entreabierta. En la apertura, una sombra. No tenía una forma definida, pero era de dos colores, blanco y negro. Julieta sacó su celular, activó la cámara en modo video y le hizo zoom. Nos agrupamos detrás de ella observando la pantalla con atención. Y entonces la sombra se movió. Apenas un leve desplazamiento, pero suficiente para que la puerta también se moviera con ella. Natalia dejó escapar un jadeo ahogado y, con ello, el pánico se desató. Todas gritamos al unísono, menos Camila, que corrió hacia la puerta de la habitación y la cerró de golpe. Cuando se giró hacia nosotras, nos encontró a todas acurrucadas en la cama de Julieta. ¡Cálmense!, ordenó con firmeza. Pero antes de que pudiera decir algo más, el ataque comenzó de nuevo. Golpes, esta vez en la ventana y en la pared de la habitación contigua al mismo tiempo. Ya no podía ser una broma. Era imposible que alguien estuviera en dos lugares a la vez. Era imposible, al menos para un ser humano. Natalia rompió en llanto. ¡Quiero irme de aquí! Yo miré la hora en mi celular. Las 5 de la tarde. También debía irme, pero la idea de salir de esa habitación me paralizaba. Decidimos dejar de trabajar y encender la televisión para distraernos. Nadie hablaba. Nadie se movía. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El sonido de un golpe en la puerta nos hizo sobresaltarnos. Pero esta vez sí era la abuelita de Julieta.
Asomó su cabeza y nos sonrió amablemente. Ya regresé, niñas. Traje fruta fresca para ustedes. Detrás de ella, la sobrina de Julieta se aferraba tímidamente a su falda y corrió a los brazos de Julieta. ¿Apenas llegaron? Preguntó Julieta. Sí, respondió la niña. La abue me compró un helado en el camino. Por eso nos demoramos. Nos miramos entre nosotras con el corazón latiendo en nuestras gargantas. No había nadie en la casa. No había nadie, pero algo había estado con nosotras todo el tiempo. Con la familia de Julieta en casa, el aire en la habitación se sintió menos denso, pero la tensión no se disipó del todo. Julieta, con una renovada sensación de seguridad, salió finalmente del cuarto. Natalia, en cambio, aún temblaba. Su miedo era palpable y sus ojos cristalinos reflejaban una urgencia primitiva. Quería huir. Yo no me quedo más aquí, susurró con la voz entrecortada, mirando la puerta como si algo fuera a aparecer en cualquier momento. Camila y yo intentamos calmarla. Le dijimos que sería de mala educación salir así, sin más, cuando la abuela de Julieta se había tomado la molestia de preparar algo para nosotras. Pero Natalia insistía. Se aferraba a la manga de mi buzo como una niña aterrorizada, y el temblor en sus manos me puso la piel de gallina. Finalmente la convencimos de quedarse, al menos hasta terminar la merienda. La abuela regresó con platos de fruta fresca y jugo. El sonido de los cubiertos sobre la loza rompía el silencio inquietante, pero no lo suficiente como para apaciguar nuestros pensamientos. Todo lo que había sucedido seguía grabado en nuestra mente con una nitidez aterradora. Cada bocado se sentía denso, como si nuestras gargantas se rehusaran a tragar. Yo fui la primera en hablar. Julieta, debes contarles lo que está pasando. No puedes quedarte con esto sola. Ella negó con la cabeza de inmediato, apretando los labios. No quiero asustar a mi mamá ni a mi abuela, murmuró, con la mirada clavada en su plato. Algo dentro de mí se encendió. ¿Y qué pasa si esta noche vuelve a ocurrir? Le dije, sin suavizar mis palabras. Nosotras nos iremos a nuestras casas y dormiremos tranquilas. Pero tú te quedarás aquí sola, con eso. ¿De verdad prefieres seguir ignorándolo? Julieta me miró con enojo, pero sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Sabía que tenía razón. Su terquedad solo la estaba condenando a enfrentar lo que fuera que acechaba en esa casa. Finalmente, suspiró y, con voz temblorosa, susurró: Está bien. Esta noche, cuando mi mamá llegue, les contaré todo. Terminamos de comer en un silencio espeso, como si la casa estuviera atenta a cada una de nuestras palabras. Lavamos los platos y nos despedimos con sonrisas tensas. Antes de salir, le insistimos a Julieta: Si pasa algo, lo que sea, nos llamas. Ella asintió con una sonrisa cansada, pero sus ojos reflejaban algo más profundo: miedo, resignación. Salimos de la casa con una sensación extraña, como si nos estuviéramos dejando algo atrás. Lo último que vimos de Julieta fue su silueta en el umbral de la puerta, observándonos mientras nos alejábamos. Y entonces la puerta se cerró. A nuestras espaldas, la casa se erguía silenciosa y sombría, como un depredador paciente. Esa noche, al llegar a la casa, sentí que la oscuridad de mi habitación era más espesa que de costumbre. Cerré la puerta con seguro, como si eso pudiera mantener a raya la sensación de que algo, en algún rincón, me estaba observando.
Le conté todo a mi madre y a mi tía. Ellas, profundamente religiosas, se persinaron varias veces mientras escuchaban. Sus rostros reflejaban una mezcla de incredulidad y temor. En mi mente latía la duda de si debía o no mostrarles el video que Julieta había logrado grabar en su casa. El video de esa cosa. Me tomé un momento a solas para revisarlo. Julieta nos lo había enviado al grupo de WhatsApp, pero hasta ese instante no había tenido el valor de mirarlo con detenimiento. Subí el brillo de la pantalla, pero la imagen seguía siendo oscura, distorsionada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No quería verlo, pero tampoco podía apartar la mirada. Entonces, usé una aplicación para modificar el contraste y la saturación. Ajusté los colores, los niveles de sombras y, de repente, ahí estaba. Solté el celular como si me hubiera quemado los dedos. La pantalla había revelado lo que antes estaba oculto en la penumbra. Un rostro gris, con rasgos que podrían haber parecido femeninos, pero que no eran humanos. No del todo. La piel ajada, llena de arrugas que se marcaban profundamente en la frente y alrededor de los ojos. Ojos de un azul grisáceo que parecían hundirse en la oscuridad misma. Y esa sonrisa era la misma que Julieta había visto aquella noche. La sonrisa que la había paralizado, la que se expandía demasiado como si los labios de esa cosa estuvieran a punto de desgarrarse. No era una niña, no era humano. Un disfraz, un intento burdo de parecer inofensivo, pero que en su imperfección revelaba su verdadera naturaleza. Temblando, envié el video modificado al grupo. Miren bien, díganme bien lo que ven. Los tics azules aparecieron casi de inmediato. Mensajes de Natalia y Camila inundaron la conversación. ¿Qué carajos es eso? ¡Dios mío! ¡No puede ser real! Pero Julieta no respondió, ni esa noche, ni en los días siguientes. No estaba en línea, o tal vez había decidido alejarse de todo esto, como si ignorarlo hiciera que desapareciera. Tomé el celular y me dirigí a mi madre. Primero le mostré el video original, el que Julieta había grabado sin modificaciones. Ella apenas miró unos segundos antes de apartar la vista. Su expresión se torció en una mueca de horror. «Borra eso ahora mismo», me exigió con la voz temblorosa. «Eso puede traer cosas malas a esta casa. No deberías haberlo visto ni haberlo guardado». Sin discutir, lo eliminé frente a ella, pero en mi mente latía un pensamiento. El video que había modificado, ese no lo había mostrado aún. Esa noche intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, ella volvía a aparecer. Su rostro se deformaba en mi mente, su sonrisa se ensanchaba más y más, convirtiéndose en una mueca grotesca, una aberración de lo humano. Abría los ojos de golpe, jadeando, sintiendo el sudor frío pegado a mi piel. Me quedaba inmóvil, mirando el techo durante horas con el celular a mi lado, la tentación de ver el video creciendo en mi interior como un veneno. Mi madre tenía razón. No debía seguir con esto. A la tercera noche, lo eliminé. No puedo decir si desde entonces dormí mejor o no, pero al menos ya no tenía la excusa de abrir mi galería y revivirlo. El video desapareció, perdido en el espacio y en el tiempo, pero no en mi memoria. Han pasado 11 años desde aquella noche.
Tengo 26 años ahora y todavía lo recuerdo con una claridad aterradora. Sobre todo porque sé lo que sucedió después en casa de Julieta. ¿Recuerdan la historia de mi amiga Julieta? Bueno, les cuento que ella regresó al colegio después de 4 días de ausencia. Durante ese tiempo, su celular permaneció en silencio. Ni una llamada respondía, ni un solo mensaje leído. Nosotras, preocupadas, intentamos de todo para obtener noticias. No era normal que desapareciera así. No después de lo que habíamos visto. Al tercer día sin noticias, decidimos que alguien debía ir a su casa. Natalia, la que vivía más cerca, fue la elegida. Dudó mucho antes de aceptar. No la culpábamos. Aún temblábamos al recordar aquel video. Aquella sonrisa imposible. Pero, al final, lo hizo por Julieta. Esa tarde, Natalia caminó hasta la casa donde vivía Julieta. Una vieja casa de 2 pisos y una terraza con una fachada desgastada por los años. Miró hacia arriba, hacia la terraza del tercer piso, donde muchas veces había visto a Julieta y a su abuela regando las plantas o tendiendo la ropa para que se secara con la luz del sol y ayuda del viento. Todo parecía igual, pero algo en el aire se sentía distinto. Reuniendo valor, tocó el timbre. Esperó. Nadie respondió. Volvió a presionar el botón, esta vez por más tiempo. Nada. La inquietud se convirtió en un nudo en el estómago. Miró la puerta de entrada de la casa y decidió intentarlo ahí. Golpeó con los nudillos, primero suave y luego con más fuerza. Silencio. Se dio la vuelta pensando en marcharse. Fue entonces cuando el sonido de una cerradura girando la hizo detenerse. La puerta se entreabrió apenas unos centímetros y un rostro masculino se asomó. Era un hombre de mediana edad, de piel curtida y mirada cansada. Natalia nunca lo había visto antes, pero él debía ser el inquilino del primer piso. ¿Qué necesitas?, preguntó el hombre con voz baja. Natalia tragó saliva. Buenas tardes. Disculpe, estoy buscando a Julieta o a su abuelita, doña Isadora. No hemos sabido nada de ellas y estamos preocupadas. El hombre no respondió de inmediato. Su mirada se suavizó con una expresión de pesar y suspiró antes de contestar. La abuela Isa enfermó. Tuvieron que llevarla a urgencias. Supongo que Julieta ha estado con ella todo este tiempo. Natalia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en la voz del hombre la inquietó. No era solo tristeza, sino una especie de resignación, tal vez miedo. ¿Está bien? ¿Sabe qué sucedió con ella?, preguntó Natalia con un hilo de voz. No lo sé, respondió el hombre y, sin añadir más, cerró la puerta. Natalia se quedó parada ahí, con una sensación de vacío en el pecho. Algo no estaba bien. Regresó a su casa con el corazón latiendo a toda velocidad. La respuesta del hombre que la había recibido en casa de Julieta no le había dado tranquilidad, sino que solo aumentó su ansiedad. No tenía certeza de lo que realmente estaba ocurriendo. ¿Dónde estaba Julieta? ¿Era cierto que su abuela estaba enferma? ¿Por qué no contestaba los mensajes ni las llamadas? Apenas llegó a su habitación, tomó su celular y envió una nota de voz al grupo de WhatsApp. Su voz temblaba ligeramente cuando nos contó lo que había sucedido. Camila y yo escuchamos en silencio, compartiendo la misma sensación de impotencia. Nos quedamos en un estado de incertidumbre absoluta. No teníamos más opciones. No sabíamos en qué hospital estaba la señora Isa y nadie en la casa de Julieta parecía estar disponible. Solo nos quedaba esperar, aunque eso no hacía más que aumentar nuestra angustia.
Al día siguiente, el ambiente en el colegio era tenso. Natalia, Camila y yo nos reunimos en nuestro salón antes de la primera clase. Hablábamos en voz baja, cuidándonos de que los demás no escucharan. Era difícil concentrarnos en cualquier otra cosa. Todo nos parecía surrealista. Nos costaba aceptar que hace apenas unos días nos encontrábamos en la casa de Julieta enfrentándonos a algo que desafiaba la lógica y la realidad misma. El sonido de la puerta del aula al abrirse nos sobresaltó. El director del curso ingresó al salón y todos regresamos a nuestros puestos. Trigonometría transcurría lenta y confusa. Mi mente divagaba. No podía evitar recordar aquella imagen espantosa. La sonrisa imposible, la piel grisácea y esos ojos profundos. Sentí escalofríos al pensar en lo que habíamos presenciado. Julieta había creído que era una niña, pero no lo era. Y lo peor de todo era que no sabíamos qué quería realmente. De pronto, alguien tocó la puerta. El profesor Mauricio interrumpió la clase y fue a abrir. Sentí que mi estómago se encogía cuando la vi. Era Julieta. Su expresión era tranquila, demasiado tranquila. Se veía exactamente igual que siempre y, sin embargo, algo en ella no encajaba. El profesor la reprendió brevemente por llegar tarde, pero ella solo asintió y caminó hasta su asiento, sentándose bajo la atenta mirada de todos. No tardé en tomar mi celular y cubrirlo con la tapa de mi cuaderno. Envié un mensaje rápido al grupo. ¡Julieta! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Y tu abuelita? En segundos, el chat se llenó con los mensajes de Natalia y Camila. Todas queríamos respuestas, pero ella solo respondió con una frase que nos dejó aún más inquietas. En el recreo les cuento todo. No se preocupen. Observé de reojo mientras guardaba su celular y fingía prestar atención al profesor, pero algo en su mirada perdida me decía que su mente estaba en otro lugar. Cuando llegó el recreo, salimos juntas y la rodeamos en cuanto dejó el salón. Camila la tomó del brazo, mostrando su apoyo en silencio. Caminamos hacia nuestra zona habitual, la pequeña área verde del colegio. Ahí, entre el sonido del viento y los insectos zumbando, podíamos hablar sin interrupciones. Nos sentamos en círculo, expectantes. Julieta tomó aire y suspiró antes de comenzar su relato. Nos contó que, después de que nosotras nos marcháramos aquella noche, esperó a que su madre regresara del trabajo. Cuando llegó, la reunió junto a su abuela en su habitación y les contó absolutamente todo. No omitió ni un solo detalle, desde la primera vez que vio a la niña en la sala hasta la perturbadora noche en la que todas la vimos claramente. Esperó la reacción de su familia con el corazón en un puño. Para su sorpresa, su madre no se mostró incrédula. En sus ojos había una mezcla de miedo y comprensión. En cambio, la señora Isa reaccionó de una forma completamente distinta. Debes dejar todo en manos de Dios. Fue lo único que dijo, con un tono firme pero sereno. Esas cosas son portales. Por andar viendo películas de terror con tus amigas, abriste una puerta que no debías. Julieta la miró con incredulidad. Volteó a ver a su madre esperando una respuesta distinta. Y la encontró en su mirada comprensiva. Pero la abuela no dijo nada más. Se puso de pie y salió de la habitación, no sin antes recordarle a su nieta que debía rezar para alejar lo que sea que había traído. Cuando se quedaron solas, Julieta se atrevió a preguntar: ¿Tú sí me crees? La madre asintió lentamente. Sí, susurró. Porque yo también la he visto. Julieta sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su madre le contó que, desde hacía semanas,
Despertaba en la noche con una extraña sensación de miedo. Se sentía observada, como si algo la acechara desde la oscuridad. Luego comenzaron los golpes en la ventana. Golpes suaves, insistentes, golpes dados con las uñas, como los que Julieta había escuchado aquella noche saliendo del baño. Sin embargo, ella nunca había reunido el valor para asomarse. En su interior, algo le decía que lo mejor era ignorarlo. El error fue prestarle atención, mi niña, le dijo a Julieta, con la voz temblorosa. Eso fue lo que hicimos mal. No debiste buscarla. No debimos temerle. No debiste intentar captarla en video. Nosotras nos quedamos en silencio después de que Julieta hiciera una pausa. Yo me atreví a hablar en medio del silencio y le pregunté a Julieta qué había sucedido con la señora Isa, su abuela. Ella me miró de reojo y volvió su atención al frente. Nos dijo que esa misma noche, mientras ella miraba fijamente el techo de su habitación en completa oscuridad, divagaba en miles de pensamientos, con la reciente culpabilidad que su abuela había instalado en su pecho, por intentar grabar esa cosa, por intentar buscarla, por temerle. De pronto, un ruido horrible rompió aquel silencio. Era un sonido desesperante, el ruido de una persona ahogándose, como alguien a quien sus pulmones no le respondían. Julieta no pensó en nada, solo reaccionó. Salió corriendo de su habitación hacia la fuente de aquel ruido, la habitación de su abuela. Pero no podía entrar. Algo la estaba deteniendo. La manija de la puerta no tenía seguro. Podía girarla, pero aún así no podía abrirla. Era como si una estructura pesada estuviera del otro lado, bloqueando el paso. En ese momento llegó su madre y al reconocer lo que estaba sucediendo, golpeó con todas sus fuerzas aquella puerta. Primero con los puños, luego con el hombro, con sus pies. De repente, la puerta se abrió de golpe, lanzándolas a ambas al suelo de la habitación. Se incorporaron rápidamente y vieron a la señora Isa en la cama, con los ojos desorbitados, la boca completamente abierta, intentando respirar, su piel amoratada. No le entraba aire al cuerpo. Se contorsionaba de un lado a otro con una mano en su garganta, presionándola con fuerza. Sus gritos eran ahogados, como si se estuviera asfixiando, como si algo la estuviera asfixiando. La madre de Julieta corrió hacia ella. Intentó apartarle la mano de su propia garganta, pero la señora Isa tenía una fuerza inhumana. Con desesperación, le ordenó a Julieta que llamara a la línea de emergencia. Julieta marcó con los dedos temblorosos mientras su madre forcejeaba con su abuela. En algún momento, Julieta dejó caer el celular y se apresuró a ayudar. Juntas, con toda la fuerza que tenían, lograron apartar la mano de la señora Isa de su cuello. En ese instante, la anciana inhaló todo el aire del mundo con un sonido áspero, desesperado, un jadeo doloroso, seco y profundo. Tosió violentamente durante minutos antes de caer inconsciente en la cama. Julieta la observó con un vaso de agua temblando en su mano. Su mente no lograba procesar lo que había sucedido. ¿Cómo era posible que una mujer que acariciaba a los 70 años tuviese más fuerza que su hija y su nieta juntas? ¿Cómo podía haber estado asfixiándose a sí misma de esa manera? ¿O era algo más? Cuando llegaron los paramédicos, ingresaron a la señora Isa en la ambulancia de inmediato. Julieta subió con ella mientras su madre tomaba un taxi y la seguía de cerca. Eran las 3 de la mañana cuando llegaron al hospital más cercano. Debido a su historial clínico de hipertensión y problemas respiratorios, la ingresaron con prioridad.
Una vez estabilizada, los médicos llamaron a la madre de Julieta para hacerle preguntas, y una de ellas la dejó helada. ¿Qué había causado las marcas alrededor del cuello de la señora Isa? La madre de Julieta cayó al suelo en medio del llanto. No tenía respuesta, no sabía qué decir. ¿Cómo explicar lo que había sucedido? ¿Cómo decir que su propia madre se había estado asfixiando, como si algo la obligara a hacerlo? No tenía sentido. Nada tenía sentido. Julieta nos dijo que no quería dejar sola a su madre en el hospital, pero ella la obligó a ir a casa y retomar su rutina. La situación la estaba afectando demasiado, y quedarse ahí no ayudaría a nadie. Había pasado los últimos días yendo y viniendo entre el hospital y su casa, tomando duchas rápidas y recogiendo ropa para su madre y su abuela. Nosotras no sabíamos qué decir. Yo solo atiné a tomar sus manos y darle un apretón cálido, uno que le expresa mi comprensión y apoyo. Todas compartíamos el mismo pensamiento, aunque no nos atrevíamos a decirlo en voz alta. ¿Qué era esa maldita cosa? ¿Por qué parecía estar aferrándose a la vida de Julieta y su familia? El tiempo voló y el timbre para ingresar a otras 4 horas de clase nos interrumpió. Nos levantamos y caminamos hacia el salón en completo silencio. Parecíamos estar en una marcha fúnebre. Ese día, ese era el aire que nos dejaba todo esto hasta ahora. Y entonces, en medio de la multitud de estudiantes que entraban a los salones, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Giré levemente la cabeza y en el reflejo de la ventana del pasillo vi algo que me hizo detenerme en seco. Una figura deforme, pequeña, con una sonrisa imposible y ojos hundidos en la oscuridad. Nos observaba desde lejos. Tragué saliva y aceleré el paso. No podía ser. Debía ser mi imaginación. Sí, eso era. Ese día terminó con un ambiente aún más oscuro del que ya tenía. Julieta salió apresurada rumbo a su casa para preparar algunas cosas antes de ir al hospital. Nosotras le deseamos suerte y la vimos marcharse, sin decir mucho más. En el camino a tomar el transporte, todas íbamos en un silencio ensordecedor, como si las palabras fueran innecesarias o incluso peligrosas. Pero yo no podía quedarme callada. Dudé por un momento si contarles lo que había visto entre la multitud de estudiantes. Aquel rostro retorcido de un gris enfermizo que parecía observarme entre la gente. Pero no quería agregar más peso a todo lo que estaba ocurriendo. En cambio, pregunté qué debíamos hacer. Camila, con un tono serio y solemne, dijo lo único que realmente podíamos hacer: apoyar a Julieta, contenerla, estar con ella. No teníamos en nuestras manos nada más. Era cierto, pero eso no nos quitaba la sensación de impotencia. Cada una tomó su autobús y regresamos a casa. A eso de las 8 de la noche, yo estaba sentada en el sillón de la sala viendo alguna serie sin mucho interés, cuando una notificación del grupo de WhatsApp me sacó de mi ensimismamiento. Era Julieta. Había enviado un audio. Lo reproduje de inmediato. Solo silencio. Un sonido blanco y sordo, como si el micrófono estuviera abierto en una habitación donde el aire mismo contenía algo oculto. El audio duraba más de 1 minuto, pero no había ni una sola palabra. Las notificaciones de Natalia y Camila no tardaron en llegar preguntando qué pasaba y si todo estaba bien, pero Julieta no respondía. Algo no estaba bien. Llamé de inmediato. Sonó 1 vez, 2 veces, hasta que finalmente contestó. Herrera,
susurró Julieta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué? ¿De qué hablas? La cosa está aquí conmigo. Julieta me explicó con la voz agitada que no se había quedado en el hospital porque su madre no se lo permitió. Tenía clases al día siguiente y no quería que siguiera involucrándose tanto en todo esto. Pero su madre no había considerado lo que se ocultaba en su propia casa. La niña está aquí, murmuró. Me estremecí. Julieta había ido a la cocina para servirse un plato de comida cuando, de repente, escuchó pasos pesados en la terraza, como si algo corriera con demasiada fuerza, con demasiado peso. El miedo la paralizó por un instante. Luego, sin pensarlo demasiado, salió corriendo de regreso a su habitación, dejando la cena servida y la puerta abierta. «Cierra la puerta», le dije con el corazón latiéndome en la garganta. «No puedes dejarla abierta». Pero Julieta sollozó al otro lado de la línea. No puedo moverme. Le estaba pidiendo algo imposible, algo que ni yo misma sé si podría haber hecho en su situación. Respiró hondo, se levantó temblando y caminó lentamente hacia la puerta. Yo seguía al teléfono, susurrándole que podía hacerlo, que solo era una puerta. Pero yo también tenía miedo. Podía sentirlo escalando por mi pecho como un nudo helado. Julieta avanzó hasta la mitad del camino. Y entonces lo vio. Primero pensó que era la niña, la misma niña de la sala que había visto días atrás. Pero no era la niña. Era algo más, algo peor. Julieta dejó escapar un gemido ahogado. Era un ente en 4 patas, completamente negro, con mechones de cabello enredado, roído, goteando como si estuviera mojado. Su piel parecía desgarrarse con cada movimiento. Y ahí estaba esa maldita sonrisa, cada vez más grande, como si quisiera desgarrarle la cara hasta los oídos. Y esos ojos, casi completamente blancos, fijos en Julieta. Ella no pudo moverse, no pudo respirar. Solo pudo quedarse ahí paralizada, como si con suficiente quietud pudiera hacerse invisible. Vio cómo la criatura avanzaba con movimientos inhumanos, como si sus extremidades fueran ajenas a su cuerpo, como si estuviera desmoronándose a cada paso. Pasó frente a ella, se giró un poco y de repente se lanzó a toda velocidad escaleras arriba hacia la terraza. No sé cuánto tiempo pasó en el que lo único que escuché fue la respiración entrecortada y ahogada de mi amiga. Yo también estaba paralizada al otro lado de la línea. Hasta que grité con todas mis fuerzas, sintiendo cómo mi garganta se desgarraba, intentando sacarla de ese trance. Julieta tomó el teléfono y susurró: No quiero estar aquí. Tengo que irme. Le dije que tomara un taxi, que se fuera a mi casa o a la casa de Natalia. Nosotras pagaríamos lo que fuera. Mientras hablábamos, ya les había escrito a las chicas y todas estuvieron de acuerdo. Julieta tenía que salir de ahí. Natalia era la opción más cercana. «No cuelgues», le dije. «Quédate en la línea conmigo». No lo hicimos. No cortamos la llamada ni un solo segundo hasta que Julieta llegó sana y salva a la casa de Natalia. Pero ese miedo
esa sensación de que algo más la había seguido en la oscuridad, aún no nos soltaba. Nos despedimos con una sensación extraña, como si la calma no fuera más que un espejismo frágil a punto de romperse. Julieta se veía mejor, con más color en el rostro, y Natalia trataba de mantener el ambiente ligero con alguna broma. Pero yo no podía dejar de sentir esa opresión en el pecho. Había algo que no encajaba, algo que no se había ido. Esa noche intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía lo mismo. La sonrisa grotesca, los ojos vacíos, la piel gris descomponiéndose. No era un recuerdo, era una presencia. Como si de alguna manera hubiera traído algo conmigo. Como si en la penumbra de mi habitación algo más respirara. Decidí ir a la habitación de mi madre buscando consuelo en su respiración pausada. Pero incluso ahí el aire se sentía tenso, como si no estuviéramos solas. El día siguiente transcurrió sin grandes sobresaltos. Julieta nos avisó cuando su madre la llamó para contarle que su abuelita había recibido el alta y solo esperaban la autorización para salir del hospital. Natalia y Camila la felicitaron y sintieron alivio. Yo también debería haberme sentido así, pero algo dentro de mí se negaba a compartir ese sentimiento. No podía evitar pensar en aquella casa. No hasta que esa cosa se fuera. Pero, ¿cómo se va algo así? ¿Cómo se enfrenta a algo que no es humano? Todo va a estar bien, me dijo Julieta tomándome de los hombros. Su expresión era firme, casi convincente. Mi padre se va a quedar aquí con nosotras unas semanas. Si pasa algo, él estará ahí. Quise creerle. Quise pensar que la presencia de su padre haría alguna diferencia. Pero la imagen de esa cosa arrastrándose en la oscuridad de su casa, sonriendo con su boca imposible, no me dejaba en paz. No dije nada más, solo asentí. Las siguientes horas pasaron en una extraña normalidad. Julieta regresó a casa con su familia. Camila y Natalia siguieron con sus rutinas. Yo intenté hacer lo mismo. Intenté convencerme de que todo había terminado. Pero no había terminado. Esa noche algo cambió. Me desperté de golpe, sin motivo aparente. La habitación estaba sumida en la penumbra y mi madre seguía dormida junto a mí. Pero algo estaba mal. Lo supe cuando sentí el aire, frío, tenso, como si no perteneciera a aquella habitación. Fue entonces cuando lo escuché. Un roce leve, un arrastrar de algo áspero contra la madera. Venía desde el pasillo, justo al otro lado de la puerta. Contuve la respiración. No quería moverme. No quería ver. Pero entonces el sonido cambió. Se hizo más rápido, como si algo estuviera avanzando hacia la puerta. No avanzaba. Se arrastraba. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe retumbando en mis oídos. Cerré los ojos, aferrándome a la manta como si pudiera protegerme. Un golpe seco contra la puerta. Me estremecí. El silencio se alargó. Y entonces, una risa suave, ahogada, como si viniera de una garganta rasgada. Una risa que ya conocía. No abrí los ojos, no me moví, no respiré. Y en el último segundo,
justo antes de que todo se volviera oscuro otra vez, lo escuché una vez más. Mi nombre, susurrado en la nada.